Hay, sobre todo a propósito de uno de los misterios, sino el misterio más grande que se presenta a los hombres para ser pensado, porque es aquel que es cuestionado, es la presencia del mal en el mundo. Solemos solucionarlo de una manera muy fácil los cristianos. Solemos decir que el mal físico, ha venido como un añadido a el pecado del hombre. Pero por otro lado, la Iglesia no tiene inconvenientes de, en el catecismo, hablar de una creación en estado de vía, es decir, de alguna manera de imperfección, ¿no? Puesto que no quiso Dios que salga perfecta de sus manos, sino que vaya evolucionando. Entonces aquí tenemos un primer problema que nos resulta por ahora inconciliable. Tenemos por ahora una creación que fue hecha por Dios imperfecta, que nos exige interpretar los relatos bíblicos de la creación de una manera alegórica, o tenemos el esquema que también toma San Pablo y que el Señor Jesús no contradice, y es aquel esquema de que el pecado entró en el mundo no por mano de Dios, sino porque un enemigo lo ha introducido. En este caso, Jesús estaría siendo solidario, a propósito de la parábola de la cizaña, donde expone esta doctrina, de aquella creencia que como el judío que era, como israelita que era, se sostenía en su tiempo y en toda la historia, es decir, que el mal había entrado en el mundo no por voluntad de Dios, que lo había hecho todo bueno, sino por el pecado del hombre. Y no tendríamos permitido pensar más, pero sí no tendríamos permitido pensar menos. Es decir, Jesús dice en la parábola de la cizaña, cuando cuenta que el padre hizo, que el Señor hizo, un amo hizo un campo, y después explica que el campo es el mundo, y Dios hizo ese campo bueno y plantó cosas buenas. Pero el enemigo, el hombre enemigo, dice el texto griego original, ha sembrado cizaña. Y bueno, ahora hay que, por supuesto, esperar hasta el fin de los tiempos. Pero el que introduce la cizaña, es decir, aquel que introduce de alguna manera el mal en el mundo, la palabra mala, el pecado, bueno, puede tener distintas interpretaciones aquello, pero es el maligno, no es, digamos, Dios. Y dice Jesús, y aquellos que son partidarios de él, que son sus partes, dice en griego, que son sus participantes, tienen que padecer el mal, porque son adeptos al enemigo del hombre y al enemigo de Dios. Con esto podemos pensar que el mal, aquellos que hemos sido llamados y respondemos con nuestra fe a la gracia de Dios, de vivir en su presencia, de vivir unidos a Él, de vivir cumpliendo sus mandamientos, como gratitud a la salvación que sentimos, que sabemos que se ha realizado en Cristo Jesús, nuestro representante, nosotros sabemos que todas las cosas concurren para bien de aquellos que aman. Yo pensaba, en este esquema se debatía la cosa, y leyendo, y estudiando, he llegado a un momento en el cual se presentan como dos grandes bloques doctrinarios que es preciso dirimir, que es preciso aclarar, es preciso hacerlo. Pero no estoy seguro de que la razón humana sea el árbitro imparcial en la resolución de este asunto. Por ejemplo, Israel interpreta que ha sido castigado por Dios por sus distintas infidelidades. Algunos teólogos modernos dicen que en realidad es eso una interpretación que ha hecho Israel de su mal, pero que en realidad no es así porque Dios no castiga, porque Dios no revancha, porque Dios no puede hacer un mal puesto que odia el mal y está opuesto a su naturaleza.
Y aquí se abre de vuelta todo el panorama y otro tema, que también se presenta como misterioso y ante el cual nuestra inteligencia no puede avanzar. Yo pensaba, Israel llama castigo de Dios, llama corrección de Dios a los males que le ocurren por ser infiel a la alianza. Pero esto coincide con el anuncio profético y con su advenimiento, o sea, con el advenimiento del mal tras haber sido infiel a Dios. Entonces, ¿quién puede o cómo se puede separar, cómo se puede escindir la voluntad de corrección que Israel nos deja por escrito en todas sus sagradas escrituras, la voluntad de corrección de parte de Dios que está ordenada a la conversión, a un bien, al bien máximo, que es volver a entablar amistad con Dios, voluntad de corrección de Dios de aquellos hechos o situaciones que son pasibles, o sea, que pueden interpretarse y pueden creerse como tales. ¿Quién puede? ¿O cómo se puede separar la voluntad de corrección, ordenada a la conversión, de aquellos hechos o situaciones que son pasibles de ser interpretados y creídos como tales, es decir, como castigos por los males que a su vez han venido y que en justicia se han padecido? Yo pregunto, ¿no estaríamos en este caso subestimando por completo no solamente todas las sagradas escrituras del Antiguo Testamento, sino también la inteligencia y los sentimientos de Israel, del pueblo elegido, que vendría entonces a parecer como una especie de hijo que desconoce por completo a su padre? Porque si Israel dice que Dios lo castiga por un mal cometido, pero esto no es cierto, sino que ha sido una interpretación nomás, y que los profetas se pronunciaron alegóricamente y que la escritura debe ser leída con el mismo espíritu con el que fue escrita, es decir, que fue escrita, vamos a suponer, alegóricamente, deberíamos interpretar que en realidad Dios no castigó, sino que Israel interpretó ser castigado. Ahora, ¿no sería Israel, decía, un hijo que desconoce por completo a su padre? ¿Cómo podemos responder a esto? Que en el marco de la fe, claro, en el marco de la fe creyente y en el marco de la constitución dogmática sobre la divina revelación que reconoce en el Antiguo Testamento palabra de Dios inspirada, en la cual incluso, como dice el concilio, está en el cual está latente Jesucristo, que se hace patente en el Nuevo Testamento. Y la segunda pregunta que me hacía es, ¿qué alianza, qué unión, qué relación, qué comunicación verdadera puede darse en el contexto del pleno desconocimiento o de la equivocación sobre Dios? O sea, ¿cómo puede ser que se hable de una alianza que Jesús a su vez la entiende y la ratifica cuando en realidad fue algo más bien imaginario? O sea, en realidad esta alianza que fue el criterio de fidelidad o infidelidad a lo largo de la historia y sobre el que hablaron los profetas, todo esto en realidad no, fue falso, no, fue una interpretación. Israel pensó que Dios lo aleccionaba, que Dios lo corregía, que Dios en su justicia, porque Dios es justo, le enviaba, positivamente enviaba, intervenía en la historia con una corrección, con un mal, entre comillas, inmediato, pero que redundaba en su bien. ¿Cómo podemos interpretar esto de una manera adecuada? Esto en cuanto al Antiguo Testamento. En cuanto al Nuevo Testamento, se presenta la figura de Jesús. Jesús es un judío, un israelita, y yo escribía un artículo que terminé hace un rato sobre una nueva falacia que podemos
que podemos hablar. Y es una falacia, decía, doble, que puede tener, digamos, como dos facetas. Una falacia de appelatio ex non dicto, una apelación a lo que no fue dicho. Es decir, una argumentación lógico-filosófica, pero que termina siendo teológica, que sostiene que una doctrina es verdadera porque no hay otra contraria, ¿no? Y acá yo distinguí dos, una appelatio ex non dicto, que es non dictum, y una appelatio ex non dicto, non contradictum, es decir, una falacia de apelación desde lo que no ha sido dicho, no dicho y no contradicho. Es decir, se sostiene que algo es verdadero porque no fue dicho, y se sostiene que algo es verdadero porque no fue contradicho. Es decir, así uno puede decir, no, esto, en realidad las cosas son así porque Jesús no dijo otra cosa. O puede decirse, no, Jesús no pensó así porque no contradijo aquello que se pensaba. Bueno, en realidad estas son dos maneras que pueden terminar siendo falacias de manipulación del mismísimo mensaje de nuestro Señor Jesús, ¿no? Creo que lo más sensato sería atenerse un poco a la historia y en este caso pensar que Jesús ha sido un israelita, un hombre de su tiempo que no vino a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Había un criterio de autenticidad entonces. Hay una ley que Dios dio a sus padres y hay una ley que fue quebrantada. Y como fruto del quebrantamiento de esa ley, los profetas en los cuales Jesús cree anunciaron a su vez que Dios ha corregido a su pueblo. En esto no podemos dudar y no podemos hacer creer que con la venida de Jesús todo ha sido removido y que tenemos solamente sus palabras para colorear una especie de doctrina racional. Esto sería algo que me parece que atentaría contra el corazón mismo de la revelación y contra el corazón más profundo de nuestra fe. Yo pensaba, y es algo que propongo, lo diré como afirmación, pero en realidad sepan que lo digo como a la manera de pensamiento, de conclusión teológica. Me grabo a mí mismo para luego escucharme y ver cuán sensato o disparatado resulta esto, porque estoy rezando hace varios días para tratar de escuchar la voz del Señor y no acierto a comprenderle. Yo creo que Jesús puede y quiere contener su ira a los hombres, porque sabe del juicio final. Mejor, comienzo desde el principio. Uno dice, Jesús se la pasó curando, se la pasó sanando. Entonces no puede de ninguna manera estar conforme al mal físico, por ejemplo, ¿no? Porque si no, no hubiera sido un sanador. Pero Jesús no es sanador en sentido estricto, Jesús es salvador en sentido estricto, puesto que a todos ha salvado, a todos los que han aceptado, han acogido su salvación, los salva. Como dice María, su misericordia sobre aquellos que le temen, ¿no? María de Nazaret, la madre de Jesús en su canto, ¿no? Su misericordia sobre los que le temen, es decir, su amor de predilección sobre aquellos que nosotros encontramos como escogidos, pero no escogidos, o sea, como selectos, ¿no? Que los vemos como selectos. Es decir, los que fueron llamados y a su vez han respondido. Allí tenemos el misterio del llamado que aquí no lo vamos a tratar. Pero digo, Jesús puede y quiere contener su ira. Yo creo que Jesús, si hubiera podido, hubiera a más de uno castigado, pero él sabía que su función no era castigar al mundo. El Hijo de Dios, ¿se acuerdan de 3:17 de Juan? No he venido a juzgarlos, sino a que el mundo se salve. Su función era salvadora, no era su función castigadora ni juzgadora. Pero yo creo que Jesucristo, por su naturaleza divina, pudo sobreponerse al deseo de castigar a la gente que lo rodeaba y que él veía que
no respetaban el santo nombre de Dios, que no respetaban ni daban gloria al Padre del cielo, incluso que no creían en Él y hasta que lo aborrecían. Y Él sabía que aborrecerlo a Él era lo mismo que aborrecer al Padre. Decía que Jesús quiere y puede. Jesús hubiera podido y hubiera querido, porque era hombre seguramente, y además en los evangelios más de una vez se lo ve indignado al Señor ante algunas circunstancias. Digo más de una vez, hay que leer el texto griego, donde uno puede ver, no solamente se lo ve turbado, se lo ve angustiado, se lo ve enojado, muchas veces se lo ve irritado, se lo ve indignado. Hay que hacer una relectura de muchos textos. Pero bueno, en principio sabemos que Él contiene su ira. Pero yo creo que no quiere contener su compasión. ¿Por qué? Porque no solo sanando, por ejemplo, manifiesta el poder y la soberanía de Dios, de Él, que es Dios, y del Padre, de la obra, de Dios, de la soberanía de Dios sobre el mal en el hombre. Es decir, es capaz Dios de remover el mal en el hombre. Pero Dios es capaz de, ¿se acuerdan del pasaje? Tus pecados te son perdonados. ¿Pero quién es este para perdonar? Este es el mismo que puede perdonar, es el mismo que puede sanar. Levantate y andate, ¿no? Al paralítico recordarán, ¿no? O sea, Él sana y Él salva. Él sana y Él perdona. En definitiva, las cosas nosotros los que creemos las vemos desde la situación última. O sea, ese todo resulta para bien de aquellos que lo aman, de Romanos 8:28, para nosotros debe leerse a la luz de la situación última, que es la salvación de nuestras almas, el poder compartir una eternidad junto a Dios. Decía que Jesús puede y quiere contener su ira a los hombres, porque sabe del juicio, porque sabe de la elección y el castigo que padecerán aquellos que rechacen su palabra y hayan rechazado a Dios, el don de su misericordia, pero no quiere contener su compasión para manifestar la salvación, este fenómeno interior que a veces por medio de también la sanación exterior se puede manifestar. Pero en realidad Jesucristo, hombre y Dios y hombre, palabra preexistente del Padre, encarnada en el seno de la Virgen, sana porque es Salvador. Sana porque es Salvador. No salva porque es sanador. Él sana porque es Salvador. Y el Padre ha puesto en su Hijo, por medio del Espíritu Santo que lo ha ungido, una fuerza, un poder que sanaba a todos, o sea, que podía sanar a todos, que era capaz, una virtud que era capaz de sanar a todos, como dice Lucas 6:19, ¿no? Pero Jesús no cura, se me parece como que Jesús no cura con su compasión. Algunos dicen, bueno, a Jesús lo traicionó el corazón y se conmovió y no contuvo su compasión. Y bueno, ahí fue, digamos, ¿no? Como si fuera una especie de emanación de misericordia. Me parece un poco desprolijo eso. Yo creo que sí, en cambio, puede ser que Jesús cure con su poder divino, que estando en esta carne asumida, de una manera única se activó ese poder por su misericordia, por su compasión. O sea, vendría a ser una sucesión así. Al contemplar la miseria, se ve movido a misericordia y esa misericordia no puede quedar en un sentido afectivo, ¿no? Como decía el doctor Ferrara, y ya he dicho varias veces, la misericordia de Dios es efectiva, no afectiva. También Tomás de Aquino puede convalidar esto que digo. De allí lo saca el doctor Ferrara, estimo. Ahora, esta misericordia de Dios en el corazón del Hijo, en las entrañas del Hijo, se vuelve poder divino. Y sí, quiere sanar, porque Jesús quiere exterminar el mal. O sea, mientras está presente, Él quiere salvar y quiere sanar. Entonces, su misericordia no es que se desborda y entonces
es el objeto de la sanación, sino que es el efecto de la activación. Su misericordia es el objeto de la activación de su voluntad, de uso de su poder para sanar. Espero no haber embrollado mucho este asunto. A ver, antes de Jesucristo, Dios no intervenía con su poder para suscitar la fe y de modo extraordinario, para suscitar la fe o de modo extraordinario. Más bien salvaba corrigiendo, es decir, se comunicaba así con el pueblo, permitiendo todas las consecuencias de sus acciones contrarias a su alianza. Es decir, Israel realizaba acciones contrarias a su alianza y Dios quería permitir los males acarreados por esas acciones. Esa era la manera de comunicarse, porque no estaba él personalmente. Israel así lo interpretaba y le era clarito cuál era la voluntad de Dios. En Jesucristo la voluntad de Dios es la salvación. No es la unión ya, no es la bendición, no es una promesa de tierra, es directamente la salvación de la persona. Y sobre todo Jesús viene a instaurar y a mostrar el reino de los cielos. Ahora, el Hijo de Dios, Dios, el Hijo, por eso, con su naturaleza humana glorificada, ahora puede con el Padre, puede en el Padre conceder el camino o el modo que Él quiera, que Él considere más propicio al fin último de la salvación de sus hermanos. Y en esto creo que el Espíritu Santo es aquella persona que nos va a llevar a la verdad, no solamente a la verdad intelectual, sino a la verdad sobre nosotros mismos y sobre nuestra relación con Dios. Yo creo que nos va a dar la sabiduría para que podamos conocer cuáles son las razones por las cuales nos suceden muchas de las cosas que suceden. Ahora, claro, para esto hay que tratar de aguzar más los sentidos y apegarlos un poquitito más a Dios, cosa que se puede solamente realizar si vivimos en el Espíritu Santo. Si vivimos en el Espíritu Santo. Es decir, Israel no fue un hijo que desconocía a su padre, sabía cuando algo le sucedía por ser infiel. Y yo creo que no puede pasarle menos a los hijos de la gracia, a los hijos de la misericordia. Es decir, no puede pasarnos menos que no interpretar todo lo que nos sucede, bueno o malo, como intervención sobrenatural, pero sí interpretar, yo creo que por medio del Espíritu Santo, que nos pueda hacer interpretar cuando algo sucede para corrección nuestra o pueda sucedernos por otro tipo de razones. Y también en esto, sin excluir la posibilidad de que Dios pueda tener una intervención en la historia para hacer volver ahora a todos a Él, así como lo ha hecho. Porque acuérdense que los castigos no eran solamente en el Antiguo Testamento para Israel, sino también para las otras naciones, para que en el fondo termine siendo Dios glorificado. Nosotros vemos la historia muy chiquita y muy de nosotros, muy desde nosotros, muy desde nuestro placer o displacer, pero sobre todo la vemos muy desde esta vida. Es decir, una enfermedad para mí crónica, por ejemplo, una discapacidad que puede traerme un sufrimiento terrible, no pueden ser sino quizá un aguijón en la carne que me es concedido. Sí, es un ángel de Satanás, es un emisario de Satanás porque no es bueno, me hiere, me abofetea, pero yo puedo pedirle al Señor que me lo quite, pero el Señor puede, según 2 Corintios 12, 7 al 9, decirme, bástate mi gracia, te basta, te es suficiente con la gracia mía, porque mi poder triunfa, se manifiesta en la enfermedad. Entonces yo, digamos, puedo tranquilamente pensar que en realidad es el Señor el que está permitiendo ese ángel de Satanás para que yo no me ensoberbezca y pueda mantenerme unido a él. De la misma manera, me parece que estamos llamados a contemplar las cosas con este sentido sobrenatural, o directamente, si no, no contemplarlas, porque me parece que no podemos ir a andar haciendo selección en la revelación y también ir haciendo de Dios un títere de nuestra razón.
El Señor se manifiesta de esa manera. Aparentemente en los evangelios tenemos que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, ¿no? Eso lo tenemos en Mateo. Después, cuando hace una boda, el Señor, como los primeros no responden, aquellos que fueron elegidos, entonces Él invita también otra vez a malos y a buenos. Lo tenemos otra vez en el Evangelio de Mateo. Y después tenemos en Lucas de que Dios es bueno con los ingratos y con los malos también. O sea, como que Dios no solamente da su gracia natural, sino que además da su bendición a todos. Y también son muchos los llamados, pero son pocos los que responden. O sea, son pocos los elegidos. Sobre eso tendríamos que hablar en otro momento, pero valga esto, de que Jesucristo, la presencia de Jesucristo y que Jesucristo no haya ejercido una acción positivamente, ¿cómo decir?, correctiva sobre los pecadores que él se tuvo que encontrar en su tiempo, o sobre aquellos creyentes que merecían un castigo, entre ellos, bueno, vamos, su núcleo de apóstoles que le fue infiel de tantas y cuantas maneras. Él no fue corrigiendo esas distintas actitudes o fue creándole consecuencias malas, no, sabemos y nos consta por los evangelios que eso no sucedió, pero yo quiero creer que se da un tratamiento especial con aquellos que lo aman según sus tiempos, y el misterio del llamado también, el misterio de la comunicación y de la relación que se va haciendo entre las personas. Yo por ahora quiero saber, me gustaría, si habría alguna oposición a nuestra fe en creer que Jesús puede y quiere contener su ira a los hombres cuando estuvo en esta tierra, pero no quiso contener su compasión para manifestar la salvación. Y que sanó porque es el Salvador, ¿no? Y el Padre ha puesto en su Hijo una fuerza capaz de sanar. Jesús no cura con su compasión, sino con su poder divino que, estando en esta carne, de un modo único se activó por su misericordia. Pero antes de Jesucristo, en el Antiguo Testamento, en la Antigua Alianza, Dios sí intervenía solo con su poder, no con su misericordia, porque no tenía corazón humano. No tenía entrañas para que se revuelvan. Intervenía solo con su poder y para suscitar fe, o intervenía de modo extraordinario, con algunos elegidos incluso que los llamaba, claro. Ahora, Dios en el Antiguo Testamento yo creo que salvaba corrigiendo. ¿Estaría mal afirmar que Dios salvaba corrigiendo y que también se servía de consecuencias de sus acciones? Permitiendo que todas las consecuencias de sus acciones contrarias a su voluntad, a su ley, a su alianza, hagan su obra sobre los rebeldes, sobre sus hijos rebeldes. Termino. Por eso, ahora creo que el Hijo de Dios, hombre y Dios, con las dos naturalezas glorificado a la diestra del Padre, puede, en un acuerdo con el Padre, en realidad hablamos de acuerdo en sentido desde acá, ¿no?, en sentido humano, conceder el camino, conceder los bienes que Él quiera y que Él crea más propicio y más conveniente para cada uno de nosotros, a fin de alcanzar nuestro fin último, es decir, nuestro fin definitivo, que el Espíritu Santo nos lo puede revelar, nos puede revelar qué cosas suceden porque Dios las permite, qué cosas suceden porque Dios las procura, porque Dios las provoca en nosotros, que son cosas bien distintas, y cosas que suceden porque estamos envueltos en un mundo que está lleno de mal y está lleno de pecado. Por supuesto, nada de esto tiene sentido para aquel que no cree. Para aquel que no cree no existe posibilidad de esto. Pero hay algo esencial, y es el carácter, como decir, iba a decir salvífico, pero soteriológico más, de la dimensión de la fe que nosotros no tenemos en cuenta. Y es que nosotros solamente pensamos en el bien y en el mal de este mundo. Nosotros, si tuviésemos puesto nuestro corazón y nuestra mirada en las cosas que no pasan, como invita a San Pablo una y otra vez, en las cosas que no se ven, en las cosas eternas, entonces pensaríamos bien distinto. Es decir, nosotros nos estaríamos viendo como hijos redimidos por Dios, por gracia, que por medio de la fe son llamados a vivir de una manera nueva, ya desde ahora, y entrar en comunión con el Padre. Y el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo, los veríamos como, de alguna manera, nuestra nunca merecida presencia divina
que trata de acompañarnos no solamente de modo suave, dulce y tierno, sino también de manera correctiva para tratar de hacernos llegar, de capacitarnos, de prepararnos para poder gozar y disfrutar de los bienes eternos.